Si te pregunto qué es trabajo social, ¿qué me dirías? Lo más seguro es que algo como ayudar a la gente. Y oye, no está mal, pero se queda muy, muy corto. Porque lo que tenemos delante es una disciplina súper compleja, con una historia llena de debates y con una misión que ha ido evolucionando hasta querer cambiar las mismas bases de nuestra sociedad. Así que la pregunta del millón es esta. ¿Qué es de verdad el trabajo social? Porque, te lo adelanto, la respuesta no es una foto fija. Ha ido cambiando una barbaridad con el tiempo, y es precisamente siguiendo ese rastro, esa evolución, como vamos a descubrir el poder real que tiene esta profesión. Bien, este va a ser nuestro plan de vuelo. Primero, vemos la definición no oficial. Luego, nos metemos de lleno en el gran debate sobre qué actúa exactamente el trabajo social. Después, descubriremos un concepto que lo cambió todo, el malestar psicosocial. Veremos cómo se lleva a la práctica y terminaremos con la misión actual de la profesión, que busca nada menos que un cambio profundo. Venga, pues empezamos por el principio. Intentar definirlo. Suena fácil, ¿verdad? Pues no. Históricamente ponerle nombre y apellidos al trabajo social ha sido un auténtico reto, un concepto que no para de moverse y de discutirse. Y es que el viaje para encontrar una definición ha sido larguísimo. La cosa empezó a coger forma allá por el 58 en Estados Unidos. Pero ojo, tuvimos que esperar hasta 1982 para tener un primer intento de definición internacional. Y la que usamos hoy, la que unifica a toda la profesión en el mundo, no llegó hasta 2014. Fijaos si costó llegar a un acuerdo. Y aquí la tenemos, la definición de 2014. En esencia, mirad qué curioso. Es una profesión, sí, pero también una disciplina académica. Y sus metas, bueno, son enormes. Cambio social, empoderamiento, todo con base en la justicia social y los derechos humanos. Pero para mí la clave está en el cómo. Dice que involucra a personas y estructuras para hacer frente a los desafíos de la vida. Esa frase desafíos de la vida es increíblemente amplia, ¿no? Pues es justo esa amplitud la que nos mete de cabeza en el siguiente debate. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión. A ver, toda disciplina que se precie necesita un objeto claro. La medicina actúa sobre la enfermedad, la arquitectura sobre el espacio. ¿Vale? ¿Y el trabajo social? ¿Sobre qué actúa con precisión? Porque claro, los desafíos de la vida es demasiado vago. No te dice dónde mirar. El foco es la persona, el problema social como algo abstracto, la falta de recursos. Pues a lo largo de su historia, la respuesta a esa pregunta ha dado más vueltas que una peonza. Al principio, el foco estaba puesto en el individuo en su situación, una mirada muy centrada en la persona. Más tarde, el foco se movió hacia lo que se llamó el binomio necesidades-recursos. Aquí el trabajador social era una especie de gestor que conectaba a gente con carencias con los servicios que había. Era útil, sí, pero también tenía un peligro enorme, el de convertir la profesión en pura burocracia. Es que es fascinante ver cómo fue bailando el foco. Del individuo se pasó a ideas con una carga política mucho más fuerte, como la de hombre oprimido, sobre todo con la influencia de la reconceptualización en América Latina, que fue un movimiento que le dio la vuelta a la profesión. De ahí pasamos al modelo de recursos, y finalmente a un concepto más amplio como el de problema social. Y ojo, cada cambio de estos no era un simple detalle teórico, transformaba por completo cómo se trabajaba en el día a día. Toda esta falta de un foco claro, lógicamente, generaba bastante frustración. Hacía falta un concepto que pusiera orden, que unificara, y entonces llegó el malestar psicosocial, una idea que de verdad lo cambió absolutamente todo. Así lo definió la teórica Teresa Zamanillo. Y hay que fijarse bien en las palabras que usa. Conflicto, situación alienante. Ya no estamos hablando de un problema personal o de que a alguien le falta algo. No, estamos hablando de un choque, de una colisión frontal entre una persona y un entorno que la oprime, que la está dañando. Y aquí está la genialidad de la idea. El malestar psicosocial es el sufrimiento de una persona, sí, pero su origen, su raíz, no está en esa persona, está en la estructura social. De repente, el dolor individual se conecta con la política, con la economía, con las estructuras de poder. Y esto, para la profesión, fue un salto cuántico. Su objeto ya no es ni la persona por un lado, ni la sociedad por otro, sino esa intersección, ese punto de choque doloroso donde las dos cosas se encuentran. Vale, perfecto. Ya tenemos el qué, el malestar psicosocial. Ahora la pregunta es, ¿y el cómo? ¿Qué herramientas se usan para meterle mano a esa intersección tan compleja? Pues mira, al principio pasaba un poco como con el objeto. Había métodos distintos para trabajar con individuos, con grupos o con comunidades enteras. Pero claro, la realidad es mucho más enrevesada que eso, así que esa división era artificial. Por eso se acabó desarrollando un método básico o unificado, un mismo proceso lógico que sirve para intervenir a cualquier nivel, da igual si es con una persona o con todo un barrio. Y este método tiene unas fases muy lógicas. Primero, estudias e investigas la situación.
Segundo, haces un diagnóstico. Tercero, programas qué vas a hacer. Cuarto, lo haces. Y quinto, y súper importante, evalúas qué tal ha ido. Pero cuidado, esto no es una línea recta. Es un ciclo, una rueda que no para de girar y de alimentarse a sí misma. Ahora bien, un método es solo la herramienta, digamos que es el coche. Pero un coche necesita un conductor que sepa a dónde va y un mapa para llegar. Pues esa guía, esa filosofía que orienta la acción, son los modelos teóricos. Son, por así decirlo, las gafas que te pones para ver la realidad y decidir cómo actuar. Lo que nos lleva ya a la última parada del viaje. Vamos a ver cómo algunos de estos modelos teóricos no solo te guían, sino que han reinventado por completo la misión del trabajo social, llevándolo hacia un lugar mucho más crítico y con ganas de transformar las cosas de raíz. Pensemos en 4 enfoques que son una auténtica revolución. El crítico, que se atreve a cuestionar el sistema de arriba a abajo. El feminista, que pone la opresión sobre la mesa y nos regala un concepto brutal como la interseccionalidad. El antiopresivo, que se planta contra cualquier tipo de discriminación. Y quizá el más radical de todos, el de fortalezas, que propone darle la vuelta a la tortilla, dejar de obsesionarse con el problema y empezar a construir desde lo que la gente sí puede hacer. Y un segundo para hablar de la interseccionalidad, porque es clave. Este concepto, que se lo debemos a Kimberly Crenshaw, es una herramienta potentísima. Lo que nos viene a decir es que las etiquetas de opresión no van por separado. Nadie es solo mujer, o solo pobre, o solo racializada. Las discriminaciones por raza, clase, género se cruzan, se entrelazan y crean experiencias de opresión únicas. Si no vemos esto, no estamos entendiendo nada. Esta cita de Denis Shalevi, que fue uno de los padres del enfoque en fortalezas, es para embarcarla. Nos recuerda algo que parece obvio, pero que se nos olvida todo el rato. El lenguaje crea la realidad. Las palabras que usamos para describir a alguien no son inocentes. Podemos usar un lenguaje que etiqueta, que limita, que hunde, o uno que descubre el potencial de la gente y la empodera. Y esa elección, créeme, lo cambia todo. Así que, si juntamos todas las piezas del puzzle, la foto final es muy clara. El trabajo social ha dejado de ser una profesión que simplemente arregla problemas. Su misión, hoy en día, tiene 2 caras que no se pueden separar. Por un lado, empoderar a la gente para que sea protagonista de su vida. Y por el otro, desafiar de frente a las estructuras que fabrican la desigualdad en serie. Y claro, todo este camino nos deja con una pregunta final flotando en el aire. Una pregunta que tiene tela. Si la misión última es cambiar las estructuras de poder que provocan el daño, ¿en qué momento exacto el trabajo social deja de ser una profesión de ayuda y se convierte en la práctica en una forma de activismo? La línea es muy fina y la pregunta, creo, se queda abierta para que pensemos en ello.